Cuento. El día que los adolescentes salvaron al mundo. Dedicado a Egle de Amici. Del libro El aprendiz de santo. Autor Néstor Daniel Ibarra Cataldo. En algún lugar muy lejano y distante del universo, justamente allí donde la luz en su máxima intensidad no llega, se divisaba y percibía una luminosidad, parecida a una pequeña vela con su pabilo encendido. En esa región de tinieblas existía un hermoso planeta, que pese a las penumbras circundantes, se distinguía entre toda esa oscuridad. Parecía una inigualable perla azul, suspendida en el espacio. Este mundo irradiaba luz azul en forma incandescente, era indudable que tenía luz propia. Lo extraño de todo esto es que, los que habitaban este planeta no se alcanzaban a dar cuenta de ello. Es claro que la comunicación entre mundos, soles, sistemas, galaxias existe. ¿Quién podría ponerlo en duda? Si pareciera que en ese lazo de comunicación los mundos estuvieran en una danza mágica, de armonía inefable, al compás del sonido inaudible de alguna música celestial. En esa comunicación invisible entre mundo y mundo y solo en el idioma con el cual se comunican los planetas entre sí, se escuchaban en el espacio unos raros y sordos sonidos que solo interpretan los sabios y los dioses. Era algo así como, si los humanos pudiésemos escuchar los sonidos del pensamiento. Este sonido lo percibían los sabios y dioses, como si este fuera un lamento producido por un gran dolor. El planeta se consideraba a sí mismo un ser viviente, y sabía de sí que era abundante en su propia vida. Vivía este mundo en una comunidad de mundos, en donde todos danzaban al compás de esa música celestial, en un mismo sentido y respetando sus propias órbitas alrededor del gigante dador de luz y vida. Este mundo azul perlado y resplandeciente decidió comunicarse con los planetas vecinos con la intención concreta y manifiesta de solicitarles una ayuda, un consejo o lo que cada cual pudiera aportar, y les decía comentando sus penurias: Mundo azul. Mis hijos, aquellos que han alcanzado el nivel de seres humanos, están en busca de la felicidad. Sé y me consta que la buscan incansablemente, pero lamentablemente se equivocan, ya que están inmersos en tremendas ilusiones. Su vida está fuera de toda lógica razonable, están rechazando con mil artilugios, costumbres y con su cultura, aquello mismo que ellos están buscando. Narración. El azul perlado mundo tenía un planeta vecino amigo, un mundo de color rojo que siempre se había caracterizado por irradiar fuerza a su alrededor. Tenía escudos y armas por doquier. Desde el espacio parecía un coloso preparado para la guerra, y su sonido clave, simbólico y resonante era nada más y nada menos que la de millares de ejércitos combatiendo. Las voces que se escuchaban en el espacio hablaban de morir, de nacer y de sacrificio. Y comenzaron a hablarse los mundos así. Mundo azul. Amigo, ¿qué he de hacer para que mis pobres y extraviados hijos encuentren lo que tanto anhelan? Si he sido prodiga, les he dado todo lo que me han solicitado y siguen extraviados y enceguecidos. Hasta han tenido la gran suerte y fortuna de recibir las enseñanzas de los hijos del Altísimo, hijos de la luz que han venido en los distintos tiempos que llevo en vida, y han dado los más hermosos mensajes. Ellos mismos han encarnado al Altísimo con el único anhelo de que mis hijos descubran la felicidad, que como tú sabes se consigue a través del amor. Necesito de tu ayuda como de la ayuda de toda la comunidad de planetas que son mis vecinos y hermanos. Mundo rojo. Ya sabes cuánto te amo, es por eso que estoy compartiendo contigo todos tus dolores y angustias, y estoy como siempre listo y presto para la batalla.
Es tanto el amor que siento por ti que enviaré a mi hijo muy amado, para que colabore contigo. Él nacerá del polvo de tu polvo y de tu agua, será uno más entre los tuyos, crecerá como cualquiera de tus hijos y tendrá que ganarse el sustento para él y su familia con el sudor de la frente. Mas desde aquí le daré la potestad para que pueda dirigir los ejércitos que desde mí partirán para servirle y seguir sus mandatos, en pos de aquello que tu gente anhela encontrar. Por la boca de mi hijo saldrá una espada aguda de 2 filos, y le daré para que monte un blanco corcel, que por sus fauces largará fuego. Mi hijo establecerá su reino en la blanca y transparente simiente, y no habrá nadie en este tiempo que no vaya a escuchar su nombre, o visto su rostro o algo sepa de él. El número 5 será su distintivo ya que representa la ley, y tendrá las llaves que conducen hasta los abismos de tu existencia planetaria, donde solo se escucha el lloro y el rechinar de dientes. Establecerá su reino sobre 4 columnas que todo lo sustentan: arte, ciencia, filosofía, mística, y en su estandarte de combate estarán grabadas las palabras morir, nacer y sacrificio. Narración. Es claro que el mundo azul se sentía complacido por tan tremenda ayuda que estaba recibiendo, y casi al unísono se escucharon las voces de los otros hermanos vecinos planetas que le decían: yo soy el mundo representante del amor e irradiaré hacia tu cuerpo azul perlado rayos de rosado amor esplendoroso, abnegado, dichoso y suave, para que tus hijos tomen de mi influencia lo mejor y se acerquen al Altísimo. Yo soy tu satélite que giro y giro en torno tuyo y te ilumino de noche, refractando los luminosos rayos del astro rey. Te acompaño en tu dolor y soy capaz de guiar los ritmos de la vida que llevas dentro de ti y hasta levantar o bajar mareas con tal de aliviar tu dolor. Puedes decir a tus hijos que cuando me vean por las noches, en los momentos en donde voy creciendo hasta el plenilunio, pueden pedir al Altísimo algo que ellos necesiten, y si lo hacen de corazón, seguro el Altísimo con mi intersección se los concederá. Yo soy el coloso de esta comunidad de hermanos, y mi influencia benefactora la conmemoran cada jueves aquellos que de tus entrañas son. Siempre estaré a tu servicio ahora y siempre que lo necesites. Yo soy el que tiene los anillos listos y preparados para la gran boda que se avecina, la gran boda de los merecedores, que seguramente se realizará en sábado. Yo soy el que trabajará con tus hijos alquimistas, aquellos que trabajan con los metales internos, y les proveeré de todo el mercurio que les haga falta para que su vida sea absolutamente fecunda y puedan alcanzar los mayores y más queridos anhelos. Seguramente tus hijos tendrán que elevar el mercurio que les proveeré, 33 guardianes hacia arriba pasando por las pruebas de rigor. Yo soy aquel a quien nadie quiere conocer demasiado, ya que soy la morada de aquellos que han desobedecido tanto, aquellos que final y fatalmente no se han unido a sus respectivas monadas, y a esos hijos desobedientes, les he preparado una morada en lo más bajo y denso de tu propio mundo, donde los influiré de tal manera que si algún día salen de allí, no les quede nunca más ganas de portarse mal. Otros escucharon y dieron su apoyo al azul perlado planeta que sollozaba y sollozaba casi sin parar. Pero en algún momento de la comunicación que había entre estos mundos, hubo como un silencio insospechado, fue como si el universo se hubiera detenido, todos los oídos estaban en posición receptiva. En ese preciso instante, tomó la palabra el astro rey. Astro rey. Hijo mío, que tanto sufres por el dolor que te causa la vida que contienes dentro de ti, te he estado observando por largo tiempo,
y sé que necesitas ayuda de todo aquel que esté en condiciones de dártela. Ya sabes que la luz y el calor que emite mi existencia es de ustedes y que los mantengo unidos, porque somos una familia en esta gran vecindad. Así es que tienes ayuda de mí y de todos como tú ya lo has podido comprobar. Pero como bien sabes, la ayuda externa que tienes es mucha, mas también debes conseguir ayuda de tus mismos hijos, aquellos que estén predispuestos y tengan las suficientes fuerzas como para enfrentarse a tantas pruebas que la vida misma les depara. Debes elegir tú mismo, querido azul perlado planeta, a cuáles de tus hijos les encomendarás tan grande misión de salvarte de tanto dolor y de tanta miseria. Es mi supremo mandato que medites sobre esto, y que elijas de entre los tuyos a las personas indicadas, a las más fuertes y valerosas, a las que movilicen al resto a trabajar por la paz, el amor y la felicidad. Como jerarca y astro rey doy el mandato, que aquellos que tú elijas para tan delicada misión, pasen por las pruebas más exigentes y se le den a ellos todas las oportunidades, para que puedan cambiar la forma de pensar, sentir y proceder de aquellos que habitan y pisan tu suelo. Ese día será decretado universalmente, como el día de aquellos que salvaron al mundo. Narración. Y así fue como el azul perlado planeta, con gran esfuerzo, ya que sus dolores se agudizaban, se dedicó a la tarea encomendada por el astro rey, se puso a meditar sobre cuáles serían los humanos que salvarían al mundo de toda esta miseria y desesperación. Mundo azul. Dios mío, te pido iluminación para encomendar esta gran tarea a un grupo de humanos que estén a la altura de tan delicado evento, a quien pondré, si toda la gente que en mí habita, parecería que se ha vuelto loca de repente, lo único que les importa es la satisfacción momentánea y el deseo complacido en el momento. Si eligiera a los adultos para esta tarea, seguramente algunos aceptarían. Sé muy bien que algunos pocos de mis hijos adultos son verdaderos hijos del Altísimo y que luchan incansablemente por perfeccionarse en el amor, pero he de decir que son los menos. La gran mayoría está agobiado de tanto problema y se ven como perdidos y extraviados, algunos con sus rostros demacrados de tanto sufrir, otros consumidos por los vicios que los degradan en forma permanente, otros buscando placer al instante con locas aventuras fuera de sus familias y otros apenas subsistiendo a como les dé lugar. Los niños son muy pequeños para enfrentar tamaña responsabilidad, si apenas se están desarrollando, como podría hacer un lactante, un niño que gatea o uno que apenas está aprendiendo a andar en bicicleta, para enfrentarse a las pruebas que les están reservadas a aquellos intrépidos que se enfrenten a semejante situación. El Salvador habló de que los humanos tendrían que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Es claro y a todas luces entendible, de que hablaba en forma alegórica, refiriéndose a la purificación del alma, habiendo ésta eliminado toda contaminación, defecto psicológico o pecado de sí. Los viejos, ya son viejos, ellos seguramente podrían aportar su sabiduría, la experiencia que tienen almacenada en sus conciencias. No podríamos pedirles más, como todos sabemos, la mayoría de los ancianos apenas si se pueden movilizar, algunos están abandonados en asilos, otros sufren enfermedades y achaques característicos de su edad, y algunos ni siquiera se acuerdan cómo se llaman, porque han perdido la memoria hasta de quiénes son. ¿No podrían los viejos ancianos enfrentarse a semejante responsabilidad de irradiar fuerza, amor y el conocimiento que hace falta para movilizar al resto de la gente, que necesita ese empujón, ese envión para salir adelante? Los únicos que quedan son los adolescentes. Ellos tienen toda la fuerza, todo el empuje,
toda la vitalidad que se necesita para esta empresa y muchos de ellos tienen grandes ideales. Elegiremos pues a un grupo de 144.000 jóvenes al azar, para que empiecen las pruebas de rigor, y comiencen en equipo a localizar el lugar elegido. Tendrán que cruzar por la más espesa de las selvas, jungla, en donde podrán encontrar los 4 caminos que los llevarán a que encuentren su propio destino, que posteriormente influirá al resto de la humanidad, que anhela encontrar la felicidad y dicha sin límites. Narración. Y así fue, que se les encomendó a toda la naturaleza, terrenal y celestial del azul perlado planeta, localizar a los 144.000 jóvenes adolescentes. Los elementales del planeta, sílfides, gnomos, pigmeos, salamandras, ondinas y nereidas, hombres y mujeres, ángeles y arcángeles, estaban abocados a encontrar a los jóvenes de todas partes del mundo. En realidad tenían que estar presentes jóvenes de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. Todos deberían amar a su patria y a su gente, pero por sobre todas las cosas, deberían amar a todo el planeta. Como en esta empresa no intervienen sectores políticos, ni gremiales, ni económicos, ni sectores que representen intereses mezquinos, ningún país era más importante y menos importante que el otro, solo alentaba a los organizadores de esta empresa el amor más puro y desinteresado que pueda haber existido jamás. Ningún país tenía en esta misión ascendente sobre otro, o era considerado de mayor importancia, por los logros obtenidos, en economía, política, o cualquier área, que el humano pudiera haber conseguido. Esto se trataba simplemente de almas espirituales, que tenían que cumplir la gran misión de la vida. Y estas almas encarnadas en adolescentes se encontraban esparcidas en todos los países del planeta. Ninguno de los adolescentes dirigiría la expedición. Cuando se internaran en la selva, serían dirigidos por su propia conciencia. Ningún adolescente podría autoproclamarse jefe de la expedición, por pertenecer a tal o cual país, ni arrogarse ningún título de ninguna especie, ya que todos serían probados de la misma manera. Las pruebas consistirían en probar la capacidad de amar, de servir en humildad, de sacarse los propios defectos de encima, de exaltar y hacer crecer la propia virtud. Aquellos jóvenes que por pertenecer a tal o cual nación o lugar del mundo quisieran influir a sus compañeros de alguna forma, por insignificante que ésta pereciera, quedarían descalificados de las rigurosísimas pruebas y él y su grupo tendrían que retornar a su país de origen. El mundo azul perlado podía sondear y escudriñar la conciencia de cada uno de los intervinientes y ver las más ocultas intenciones. Y así fue como se comenzó con la selección de adolescentes. Algunos pensarán que alguien en persona les comunicaba tal evento o que les llegaba una carta o un email o red social, invitándolos a participar en el evento planetario. Pues se equivocan. Las pruebas comenzaron probando la percepción extrasensorial que tenían los adolescentes del mundo. El planeta emitió un dulce y apacible sonido, que era inaudible para el oído humano. Ese sonido solo lo podían escuchar el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todos los niños y algunos adultos y ancianos. En todos ellos el sonido resonaba en sus conciencias como una voz de esperanza, como una voz aliviando los adoloridos corazones. Era como si todos los que escuchaban ese sonido inaudible, supieran que la ayuda ya se había puesto en marcha. En sus conciencias el sonido no era de convocatoria, era solo de esperanza. Algunos niños, adultos y ancianos tendrían otras misiones, después de la misión de los adolescentes.
El sonido había sido esparcido por doquier, por cada rincón o agujero que el planeta tuviera, pero el sonido de llamado a las pruebas algunos lo percibían como el sonido de la esperanza, otros ni siquiera escucharían tal sonido, porque su conciencia ya estaba tan dormida por sus propios defectos psicológicos, que estaban encarcelados, atrapados, sordociegos y mudos dentro de sí mismos. Entre ellos había millones de adolescentes que tampoco escucharían tal sonido, porque habían sido maltratados por las circunstancias de la vida, y estaban muy resentidos, aunque muchos de ellos se esforzaron indeciblemente y superaron tales adversidades. Solo 144.000, mitad varones, mitad mujeres, serían seleccionados en el mundo. Los sonidos empezaron a ser cada vez más audibles a la percepción de algunos jóvenes a tal punto, que algunos se preguntaban si se estaban volviendo locos. Solo ellos debían contestar en sus propias conciencias si aceptaban el reto, si aceptaban formar parte de la misión. Esto era una cuestión muy interna, y estaba siendo monitoreada por los jerarcas espirituales que desde el mundo espiritual de este azul mundo lo observaban todo. Como saben aquellas personas que tienen algo de sentido común, en el azul perlado mundo existe una jerarquía de espíritus en forma de fuerza piramidal, que son los que dirigen las corrientes de la vida, para que el espíritu planetario tenga vida en abundancia. Pasaba y pasaba el tiempo y más y cada vez más jóvenes adolescentes escuchaban ese sonido en sus conciencias, que en algunos se transformaba en una voz audible y perceptible solo para ellos, es eso que llaman algunas culturas, claroaudiencia. Algunos jóvenes adolescentes al no estar acostumbrados a escuchar en su interior, intentaban adjudicarse alguna enfermedad de tipo psicológica, ya que habían escuchado de sus mayores y de algunos profesionales en psicología y psiquiatría, que no era normal escuchar voces dentro de uno, que eso era una enfermedad con nombre raro. Pero el azul perlado mundo se encargó de que el sonido de la convocatoria tuviera una información genética espiritual más, en la cual los jóvenes adolescentes reconocerían instintivamente que esa percepción es natural en los seres humanos, solo que esa percepción estaba dormida en casi toda la raza humana. Aquellos jóvenes adolescentes que aceptasen la misión, tendrían la certeza absoluta que lo que ellos sentían dentro de sí era y es real, y sabrían también que este tipo de cuestiones perceptivas no se comentan con otras personas, porque la incredulidad es grande en el mundo y se prestaría cualquier comentario a burlas y subjetividades de toda especie. La primer prueba de fuego sería aceptar la misión y no comentar a nadie lo que le estaba sucediendo. La prueba consistía en el silencio de los sabios. El tiempo transcurría y cada vez más jóvenes adolescentes aceptaban la misión en sus conciencias, y ya estaban preparados y listos para hacer casi cualquier cosa, mas esa voz interna les decía: la paciencia es la ciencia de la paz, esperen a que se complete el número de los llamados a cumplir la gran misión y se les informará cuáles son los próximos pasos que deberán seguir. Ninguna persona que fuera totalmente ignorante del conocimiento del arte, ciencia, filosofía y la religión podría salvar a otros o infundirles movimiento. No importa la proporción o el porcentaje de conocimiento que tuvieran, eso no era demasiado importante. Lo importante era que estuvieran ya encaminados con algo de conocimientos. Y así fue que llegó el día en donde se completó el número de 144.000 adolescentes que cumplirían la gran misión. Ellos habían sido elegidos de cada uno de los países del azul perlado mundo.
De cada uno de los países se había llamado la misma cantidad de adolescentes, no importaba el tamaño ni la cantidad de habitantes de cada país. Se comprometieron el mismo número de parejas de adolescentes de cada país para cumplir la magna misión en defensa del azul perlado mundo. Mundo azul. Les infundiré a mis hijos muy amados adolescentes, un código en sus conciencias que solo lo podrán interpretar ellos y los dioses santos. La palabra clave que mis hijos adolescentes tendrán que utilizar para comunicarse entre ellos será Absalmón, que desde ahora vibrará y resonará en toda la naturaleza, como pacto y alianza entre los jóvenes adolescentes y yo. Narración. Y comenzó a vibrar y a resonar toda la naturaleza del azul mundo de forma tal que la vibración y resonancia llegaba hasta los otros mundos y los mundos vecinos se preguntaban a Absalmón, Absalmón, ¿qué querrá decir esto? Los jóvenes adolescentes también se preguntaban a sí mismos Absalmón, Absalmón, ¿es mi nuevo código secreto de comunicación? Y comenzó la gran aventura de sus vidas que era de las más importantes misiones del azul perlado mundo. Las pruebas. Narración. El paso que seguía a los adolescentes era internarse en la selva, jungla, para encontrar los 4 caminos que los llevarían a las pruebas. Los prepararían para irradiar el mensaje a la humanidad y así poner en movimiento a la gente que estaba estancada en su crecimiento interno. Algunos pensarán que los adolescentes iban a ser llevados en vehículos terrestres, marítimos, aéreos, o que iban a ser llevados en espíritu o abducidos por extraterrestres para ser llevados hasta alguna selva, jungla, pues no. La selva, jungla, era una alegoría. La selva, jungla, era su propia vida y su entorno, era su mismo país en el cual habitaban, pero los adolescentes tenían una clara percepción de que era una verdadera y real selva, con acechanzas y peligros a cada instante y a la vuelta de una esquina. Ellos sabían en su conciencia que esto no se trataba de un juego, era algo absolutamente real y lo vivían así, ya que sus sentidos se habían agudizado y se encontraban en un estado de alerta percepción. Y así fue que completado el número comenzaron las pruebas a todos los adolescentes en forma conjunta y a la misma vez, comenzaron a presentárseles imágenes de 4 caminos que deberían atravesar. El primer camino tuvieron la percepción que se llamaba el camino del fakir, el segundo el camino del monje, el tercer camino el camino del yogi, y el cuarto camino, el camino de la autorrealización. Todos los caminos tenían importancia, ya que cualquier camino de estos podría desencadenar un proceso de crecimiento y posteriormente ayudar a el azul perlado mundo que había quedado estancado interiormente. Para comenzar a transitar los caminos y las pruebas, a los adolescentes les hicieron cargar sobre sus hombros pesadas cadenas, que solo ellos las podían soportar, ver y percibir. Esas cadenas representaban sus propios defectos y el del resto de la humanidad, y en la medida que ellos aprendieran y sirvieran finalmente a la gran misión, esas cadenas irían desapareciendo, porque habrían pagado, saldado y curado con el sacrificio de llevar esas pesadas cargas sobre sus hombros, parte de los males que tenían estancado y adolorido al azul perlado mundo. Todos los adolescentes a la vez, en el mismo momento, se conectaron con la entrada al primer camino. En algunos países estaba atardeciendo, en otros amaneciendo, y de acuerdo al lugar planetario eran la circunstancia y la hora indicada, mas los jóvenes adolescentes estaban enfrentados a su primer camino, el camino del fakir. Todos los jóvenes escucharon a la vez y estuvieron frente a una persona en particular, un instructor que les mencionó la palabra Absalmón.
Esa era la contraseña para que cada cual en su nación comenzara a transitar y aprender el camino del fakir. El camino del fakir consistía en rigurosos entrenamientos físicos, en posturas corpóreas, para adquirir cierto tipo de fuerza interior y poder conectarse con su propia fuente generadora de vida, el ser o la divinidad interna que todos tienen. Y así fue como muchos de esos jóvenes se sintieron satisfechos con el primer camino que estaban transitando y comenzaron a practicar y recomendar a todo su entorno la forma en que debían armonizarse internamente a través de posturas físicas, relajación, respiración y una correcta alimentación. Estos jóvenes, que eran varios miles y de diversos países, consideraron que sus pruebas habían terminado, y la ley que todo lo rige en el azul perlado mundo, agradecida, les pagó de acuerdo a los méritos y logros obtenidos, y en cantidad proporcional sacó las cadenas que estos adolescentes llevaron sobre sus hombros. Nadie exigiría a los jóvenes adolescentes ningún esfuerzo más que el que pudieran dar. Cada cual tenía la libertad de hacer hasta donde pudiera, y quedarse a servir en el camino que él mismo eligiera. Aquellos jóvenes que no se conformaron con solo posturas y ejercitaciones físicas, con respiraciones y dietas especiales, siguieron buscando en las actividades cotidianas que realizaban algún indicio, alguna señal, algún sonido o pensamiento o algo. Pasados 7 días, después de que abandonaran el primer camino, los que no se habían sentido satisfechos, estaban estos jóvenes adolescentes realizando diversas actividades, continuando con su vida, hasta que nuevamente tuvieron la percepción interna de que se aproximaba el segundo camino, el camino del monje. Caminando por cualquier lado por ahí, a todos, y en el mismo momento, se les apareció un instructor que les dijo ad Salmon, esa era nuevamente la señal. Fue en ese mismo instante cuando fueron conducidos a templos místicos, donde aprenderían la importancia del aspecto emocional interno. En el segundo camino, el camino del monje, desarrollarían cierto tipo de energías que les servirían para irradiar amor en forma incondicional a todos aquellos que lo necesitaran. Pasaban largos días aprendiendo a desarrollar sus emociones superiores, captaba las energías de un mundo amigo, que se había comprometido a irradiar tales energías, y estos jóvenes adolescentes en estos templos aprendieron el servicio desinteresado y amoroso hacia el resto de la humanidad. Algunos miles de jóvenes adolescentes consideraron que su misión finalizaba con lo aprendido en estos templos, y decidieron no continuar más. La ley planetaria les pagó de acuerdo a sus obras y se les quitaron cadenas de sus hombros en forma proporcional al trabajo y merecimientos obtenidos. Otros, sin embargo, estaban insatisfechos y siguieron buscando los caminos restantes. Todos aquellos jóvenes adolescentes que no habían querido quedarse en los 2 primeros caminos, el camino del fakir y el camino del monje, esperaron los 7 días para que se les develara el tercer camino que deberían seguir. Y así fue que pasados los 7 días, expectantes y ansiosos algunos, habiendo desarrollado prácticas físicas en el primer camino y desarrollado sus emociones en el segundo, la vida planetaria, los conectó nuevamente con el instructor en ese día séptimo, el cual al encontrarse en situación pronunció la palabra de contraseña ad Salmon. Los jóvenes adolescentes fueron conducidos cada cual en su país a templos donde se enseñaban conocimientos que no eran tradicionales. Este tipo de conocimientos no se enseñaba en las escuelas. Este tipo de conocimientos llevaban al individuo a un conocimiento superior de lo que era la vida, los seres vivientes, el planeta, el cosmos y todo lo existente. A través de todo este conocimiento puesto en práctica,
Los jóvenes adolescentes consiguieron un gran caudal de energía interna y se notaba la diferencia con los caminos anteriores, ya que se los escuchaba hablar con mucha filosofía en su verbo y en la mirada tenían cierta seguridad, que la tienen aquellos que son poseedores del conocimiento. Algunos miles de jóvenes adolescentes satisfechos con lo obtenido en ese templo maravilloso, decidieron irradiar ese conocimiento ganado hacia todos los lugares que pudieron hacerlo, de hecho que se los veía en distintos lugares dando conferencias, pláticas, o hasta simplemente haciendo comentarios pequeños para evacuar las dudas de alguna persona con inquietudes. A cada cual el azul plateado mundo y su ley, les pagó de acuerdo a sus méritos y les sacaron gran cantidad de cadenas por los servicios que habían prestado al resto de los seres vivientes. Todavía quedaban varios miles de jóvenes adolescentes que pese a haber transitado los 3 anteriores caminos, se sentían insatisfechos y decidieron enfrentarse al 4º camino, el camino de la autorrealización. Todos los jóvenes adolescentes habían sorteado las más rigurosísimas pruebas porque no solo tenían que aprender las diferentes enseñanzas que en cada camino había, sino que luego tenían que infundirlas en la sociedad circundante y hasta donde les llegara su fuerza. Además, también debían vivir su vida de seres humanos como cualquier humano común y corriente. Llegó el 7º día de espera en donde todos ya sabían que por algún lugar en el cual ellos y ellas transitaran, se aparecería el instructor, y así fue, apareció con vestiduras que eran como para ir a la guerra y dijo en tono muy firme y estruendoso a Salmón. Y así fueron conducidos a un gran y esplendoroso templo. Este templo era muy particular, ya que tenía un estandarte que decía morir, nacer, sacrificio, y estaba sostenido sobre 4 columnas que cada una tenía una inscripción, en una de ellas decía arte, en la otra decía filosofía, en la otra decía ciencia y en la otra decía mística. Los jóvenes adolescentes asombrados por estar ante semejante portento, se sintieron asombrados, el instructor les indicó que este era el camino o la vía directa, de mayor sacrificio, pero la que mayores satisfacciones traería al final, ya que aquellos que pudieran sortear todos los obstáculos y pruebas se integrarían a su divinidad interna y al Altísimo. Sería la voz del mismo Altísimo si pudiera morir a sus defectos personales, nacer a sus virtudes, y ponerse al servicio o sacrificio de la pobre humanidad doliente. Los jóvenes adolescentes que pudieron quedarse en este camino, el más difícil de todos, se los veía en el mundo como resplandecientes soles, ya que desprendían de su aura luz y fuego, se los veía en todo el planeta como seres virtuosos, y su abnegación era tal, que dedicaban su vida completa a la gran misión a cumplir. Todas las cadenas fueron sacadas de sus hombros y en sus frentes tenían grabado el nombre del Altísimo al cual seguían de día y de noche donde éste fuera. Mas unos miles no pudieron sortear las pruebas y ya no quedaban más caminos de pruebas. Estos jóvenes adolescentes fueron absorbidos por la naturaleza bestial del azul perlado mundo, que se encontraba en las regiones inferiores del planeta, donde solo se escucha el lloro y el rechinar de dientes. Cuando entraron a esa región tan espantosa, parecía que el peso de las cadenas se había multiplicado enormemente, y se los veía con la mirada perdida y con sus pensamientos y sentimientos casi petrificados. Esos miles que no cumplieron con las pruebas, tenían aún una pequeña chispa en sus miradas, allá en lo muy profundo, y en ese mundo de tinieblas, horror y espanto, se apareció un ángel, que irradiaba luz y amor en cantidad de millones de soles, se aproximó a esos miles de adolescentes, les sacó las cadenas de sus hombros, se las puso él mismo y éstas se desvanecieron al solo contacto con su piel.
A posterior les dijo: Hijos, yo he pagado por las pruebas que ustedes tenían que pasar, vuelvan al mundo y sirvan, amen, y sean felices, así irradiarán al resto del azul perlado mundo lo que al mundo le hace falta. Y así fue como en el gran día final, el día del final del ciclo, el día donde ya no hay más retorno, el día cuando se cumplimentó con toda la enseñanza que debía darse en el azul perlado planeta, se vio a millones de personas de todas las lenguas y naciones que irradiaban de sí mismos como paz, sabiduría, amor, felicidad y al unísono cantaban loas al Altísimo, diciendo Ad Salmón, Ad Salmón, Ad Salmón. El azul perlado mundo irradiaba más y más luz en el espacio, y agradecido entonó un dulce cántico a los mundos que habían ayudado, y en especial a los jóvenes adolescentes. Astro Rey. Hoy día se decretará universalmente como el día que los adolescentes salvaron al mundo. Así sea, así sea, así sea.